Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Hacer beber, hacer consumir a los demás nos proporcionaba cierta satisfacción. Nos gustaba decir, consume una por mi cuenta, pero realmente no estábamos haciéndole un favor a aquel amigo. Únicamente le estábamos ayudando a intoxicarse, especialmente si era un adicto. Aquí tratamos de ayudar verdaderamente a otros adictos. Los levantamos en vez de hundirlos. El consumo creaba una especie de camaradería, pero realmente era una falsa camaradería porque se basaba en el egoísmo. Utilizábamos a nuestros compañeros de consumo para nuestro agrado. Aquí tenemos camaradería auténtica, basada en el desinterés y en un deseo de ayudarnos mutuamente, y adquirimos verdaderos amigos en vez de compañeros ocasionales. He obtenido con la sobriedad todo lo que obtenía con el consumo, pero sin dolores de cabeza. Bueno, aquí hay dos partes interesantes que ver. En la actividad adictiva nos dice que nos gustaba proporcionar el consumo a otras personas, a los compañeros de consumo. En nuestro caso, pues tal vez haya habido compañeros ocasionales de consumo que no eran adictos. Conforme avanza la enfermedad, si uno sigue teniendo compañeros con quien consumir, estos ya son adictos. Creíamos, dice nuestra literatura, que esta era la forma normal de vivir. No nos dábamos cuenta de que no todos los que consumían son adictos y creíamos que todos consumían como nosotros. Conforme va aumentando la progresividad, aquellos que consumen sin ser adictos ya no pueden estar consumiendo con nosotros. Para ellos el consumo no tiene la importancia que tiene para un adicto. Ahora un adicto, pues por el hecho de darse importancia, podía invitar el consumo a otras personas, pero acá nos hacen darnos cuenta de que no los beneficiábamos con ello, ¿verdad? En el caso de los consumidores que no son adictos, pues no había tanto perjuicio para ellos, pero en el caso de los consumidores que sí son adictos, sí había perjuicio. Ahora nuestro interés por
proporcionarles consumo a otros adictos llegaba hasta un cierto límite, hasta el límite en que hubiera consumo para nosotros, ¿no? Porque si no había para nosotros, pues no compartíamos lo nuestro con otras personas, ¿no? Podíamos compartir hasta cierta cantidad. Todo esto varía también dependiendo de la sustancia que se consumía, y era también por darse importancia. Muchas veces creemos que es más fácil dar que recibir, ¿no? Y cuando uno no está viviendo una recuperación verdadera, cuando uno lo único que tiene es que no está consumiendo, pues la forma de convivir con aquellas personas que convivíamos, puede sufrir muchas desviaciones, muchas formas viciosas de actuar, ¿no? Cuando uno está viviendo la recuperación verdadera, tenemos que actuar con las personas que tienen este problema de otra manera, ¿no? Aquí, con respecto a esta lectura, yo recuerdo al poco tiempo de haber dejado de consumir, tenía yo una situación de mucha tensión. Estaba yo administrando una gasolinera y la misma tensión me hubiera llevado a mí al consumo. Yo deseaba el consumo en ese momento. Cuando se resolvió la situación esa tan tensa que estaba pendiente, pues yo invité consumos para los que trabajaban ahí, ¿no? Que eran los propineros de la gasolinera, ¿no? Con tal de que alguien, para que vean cómo se proyecta la necesidad de escapar uno de las emociones que no puede vivir, ¿no? Dice, los utilizábamos para nuestro agrado, ¿verdad? Era una forma egoísta para reforzar nuestro ego, la imagen que creíamos que nos proporcionaba el consumo. Durante algún tiempo yo, sin consumir, pasaba y los veía, ¿no? Porque era un lugar pues donde como muchos lugares hay, donde el consumo está en todas partes. Y entonces pasaba y yo les dejaba a ellos para que consumieran, les compraba una botella o les dejaba un toque o cualquier cosa, ¿no? Pero no había a mí, porque el hecho de no consumir no quiere decir que ya estemos viviendo la recuperación. Ahora ya cuando estamos viviendo la recuperación, en primer lugar, en un principio hasta tendremos que, cuando no tenemos todavía la fortaleza necesaria, ni la posibilidad de que la negación a vivir las emociones nos haga surgir ese mandato bioquímico de urgencia, pues tendremos que tener en un primer tiempo mucho cuidado de no estar donde no debemos estar, ¿no? Por ahí dicen de aquella frase de no rascarle los huevos al tigre, ¿no? De para qué nos metemos ahí. Y poco a poco nuestros intereses, pues estaremos interesados en cosas más diferentes que estar parado en una esquina. Eso ya no será un interés para nosotros, porque al mismo tiempo que estamos obteniendo la recuperación, acuérdense que los objetivos de la recuperación son dos: lograr la abstinencia, esto mediante el cambio que nos permite dejar de producir esas emociones, y por otro lado ir mejorando la calidad de las áreas de nuestra vida. Eso nos hará crear nuevas redes de compañía, pero positivas, no negativas. Les voy a leer uno de los principios de la comunidad terapéutica que nos debería guiar a nosotros en nuestra forma de convivir unos con otros. Aquí dice, es uno de los principios de la comunidad terapéutica que se llama
amor responsable. El amor responsable es el gran protagonista y una formulación propia, original, del movimiento de comunidades terapéuticas. Sobre este valor se articulan gran parte de las estructuras que hacen a la comunidad terapéutica. El amor responsable es el amor con límites, así de simple y tan complejo a la vez. Se contrapone al amor de la calle, donde se confundía amor con alianza. Al ejercitar el amor responsable, yo le daré al otro lo que es bueno para él y no lo que el otro me pida. El otro, a su vez, me dará lo que es bueno para mí y no lo que yo exija. Al utilizarlo debo estar preparado para tolerar la bronca, para tolerar la reacción adversa del otro al ver que no le doy lo que me pide, sino lo que yo considero que es bueno para él, manifestando así un verdadero amor, no el amor egoísta del que nos están hablando en la lectura. Esto es realmente muy importante, porque establece la forma en que nos relacionamos aquí y también establece la forma en que vamos a crear futuras redes en donde socialmente nos desarrollaremos, ¿verdad? Y esas redes deben de tener la característica de que sean redes de crecimiento, redes positivas. Y aquí tenemos el peligro, compañeros, de que estamos varias personas, varios enfermos, adictos, supuestamente en un proceso de recuperación, y no dejamos de relacionarnos con otras personas, también supuestamente en un proceso de recuperación. Ya vimos que no todos los procesos de recuperación tienen éxito al mismo tiempo. Entonces lo que no podemos darnos el lujo es permitir dañar a alguien aquí. Aquí se establecerán, yo veo que entre todos comparten teléfonos y direcciones, y luego en lugar de asociarse para crecer, cuando están urgidos por consumir, recurren a otras personas que están en recuperación. Hemos visto cosas muy graves en cuanto al consumo. Aquí pueden pasar las situaciones más graves del mundo, cuando alguien hace que consuma a un compañero que está en recuperación. Le pueden interrumpir su proceso, ¿verdad? Y lo pueden estancar por mucho tiempo más del que era necesario. Y nosotros mismos debemos de protegernos. Aquí nos dice, se contrapone el amor de la calle, donde se confundía amor con alianza. Le daré al otro lo que es bueno y no lo que me pida. El otro a su vez me dará lo que es bueno para mí y no lo que yo exija. Al utilizarlo debo estar preparado para tolerar la reacción del otro cuando no le estoy, la bronca le llama aquí, cuando no le estoy dando lo que me está pidiendo, sino lo que yo considero la bronca y hasta el rechazo del otro. Quizás llegue a perder su afecto momentáneamente, pero debo estar dispuesto a darle lo que sé que será positivo para él. Yo a mi vez debo estar listo a que usen el amor responsable conmigo. Debo estar preparado a no recibir siempre lo que todavía mi forma enferma de vivir la vida, el estar viviendo mi enfermedad en lugar de vivir mi recuperación, lo que diga esa mi forma enferma, cuando estén usando el amor responsable conmigo. Debo aceptar esa reacción. Ahorita que me está diciendo eso, ahí entraría lo que me dijo esta chava a mí ahora esta vez, que me dijo, o sea, me mandó a la chingada, pero me dijo, si yo regreso ahorita contigo, güey, tú ya vas a decir, güey, ya la recuperé, ya me voy a la chingada de Cadic, voy y me busco un trabajo y tú vas a creer que todo es bonito, dice, pero te estaría haciendo un chingo de daño, te haría más daño al sacarte de ahí
que al año decirte ahorita, ya al decirte, no, güey, ve, recupérate, y si en un año veo que estás bien, órale. Sí. A eso es lo que ella me está dando un buen amor. Ese es un ejemplo de que está actuando con responsabilidad hacia tu enfermedad, ¿verdad? Nosotros, la forma de ayudar a los demás no es siempre dándoles lo que quieren, ¿verdad? Y menos a nosotros, cuando nosotros tenemos que acostumbrarnos a no recibir siempre lo que queremos. Acordémonos que una forma de definir la enfermedad es la intolerancia a la frustración, ¿no? Es una emoción que no podemos resistir. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, como nosotros decimos que deberían de salir, esa emoción inconscientemente nos negamos a vivirla, ¿verdad? Ahí puedes ver tú una consecuencia de lo que un comportamiento de amor responsable tuvo en ti, ¿no? Inmediatamente tú, sin darte cuenta de por qué ni por qué, reaccionaste a ello, negándote a vivir esa emoción y sosteniendo la mentira de que para no vivir esa emoción, consumir todo esto mediante un mandato bioquímico, no un razonamiento, una reacción espontánea, emocional. El amor responsable, muchas veces las personas muy cercanas a nosotros no utilizan el amor responsable con nosotros, ¿verdad? Muchas veces las personas, ya llega un momento en que ciertas personas, sobre todo si están bien orientadas, empiezan a utilizar el amor responsable para con nosotros, ¿no? Porque el estarnos consintiendo, el estar permitiendo que siga nuestro camino en la actividad adictiva, cuando todavía no caminamos en nuestra recuperación, pues no es lo que necesitamos, ¿no? Y esas personas están procurando darnos lo que necesitamos y no lo que queremos, ¿no? Esa es una persona externa a nuestra comunidad. Ese es un buen ejemplo el que me pusiste ahorita. Ahora hay que ver también lo que pasa en nuestra comunidad. Lo que pasa en nuestra comunidad es que aquí nos vamos conociendo unos con otros, se piden todos sus teléfonos, ¿verdad? Pero ¿cuándo se buscan? ¿Se buscan para recuperarse, para crecer, para mejorar? ¿O se buscan cuando uno está buscando? Porque acuérdense que respecto a dos síntomas relativos al consumo, cuando se dispara ese mandato bioquímico, el adicto hace literalmente cualquier cosa por empezar a consumir, y cuando se dispara la dependencia física, la compulsión física, el adicto hace literalmente cualquier cosa por seguir consumiendo. Entonces tú vas a buscar cualquier recurso posible para empezar a consumir o para seguir consumiendo, ¿no? Y eso, si las personas que conoces están suponiéndose en un proceso de recuperación, pues y todavía sin fortaleza, porque apenas están iniciando, están caminando en esto, puedes desviarlo totalmente. Aquí hemos tenido muchos casos, ¿no? Aquí tenemos, y no lo hacen de mala fe, lo hacen inconscientemente también ellos, ¿no? También ellos lo hacen inconscientemente. Aquí teníamos un amigo que quería dejar sentado, que él ya no tenía remedio, todavía quiere, por ahí anda, todavía habla, no tiene con quién hablar, siente soledad, todavía habla con algunos de los compañeros que conoce de aquí, ¿verdad? Y de repente llega otro que anda consumiendo, y este cuate se apunta y se va con él, ¿no? O llega alguien aquí y le da consumo a otro, y al otro ya lo estancó, lo metió en una crisis como pocas veces había yo visto. Ustedes ya más o menos sabrán de a quién me estoy refiriendo, ¿no? Entonces debemos actuar. Este es uno de los valores que hacen que funcione una comunidad terapéutica, ¿no? Dice aquí, sí, Ismael. Adelante. En mi caso, es muy parecido al de Willy, porque fue mi hielo el que dijo.
¿sabe qué? Dice, yo veo que usted no entendió lo que le dijeron. Entonces, dice, no se vaya a enojar, me dijo, no se vaya a enojar. Pero no es que no lo queramos, sí lo queremos que esté bien. Entonces, no hay otra salida más que ir allá para irnos. Entonces yo dije, bueno, pues, si tienen que ser así, pues así será, ¿no? Y entonces, por esa razón, mi caso fue muy parecido a lo que dije, porque no es que no me quisieran, no es que no me quisieran, sino que ellos quieren que ellos salgan de este problema. Sí, ya hay muchas variaciones, muchas variantes, que ya los que tenemos una experiencia larga y vivida en esto, pues las conocemos, ¿no? La gente con amor responsable, ya les he platicado que hay 3 tipos de internamiento: el voluntario, el involuntario y el obligatorio. El involuntario y el obligatorio se parecen mucho, nada más que el involuntario solamente requiere la intervención legalmente y respecto a los trámites de la Secretaría de Salud y de la normatividad que regula estos establecimientos, que la familia esté de acuerdo y que un doctor avale la situación de enfermo de la persona. A mí mi familia me internó un montón de veces, ¿no? Yo era condescendiente y eran internamientos obligatorios, no voluntarios. Y ahorita que oía yo a Ismael, pues yo decía, pues yo era condescendiente con ellos, ¿no? Pues con tal de que estén un poco más tranquilos, voy en interno, ¿no? Las primeras veces que me lo hicieron, pues de repente sí se queda uno asombrado y surge una reacción en contra de esas personas, ¿no? Pero tuvieron una paciencia de estarlo haciendo una y otra vez, ¿verdad? Recuerdo una vez que fueron por mí, me sacaron de un lugar que tenía muy mala fama, y me dijeron, tú vete aquí con un amigo mío, Oscar, que traía un taxi. Yo creí que ya me iba para mi casa y me llevaron inmediatamente a otro lugar, ¿no? Ellos y mi familia, mi hermana, que es la que me queda, ella insistía, mi hermano también, ¿no? Insistían en hacerlo porque no podían. Cuando salí yo de aquí de Huitzila la primera vez, que no estuve aquí, que estaba en otro lugar, fue una de otras veces, no me permitían la entrada a lo que llamo mi casa, porque no era ni mi casa, no me la permitían, me decían que tenía yo que buscar dónde estar, ¿no? Ahí las personas que están también con problemas de codependencia también tienen que estar en un proceso de recuperación y tienen que tener mucho tacto. Son problemas difíciles de tratar, pero no, la mayoría de las veces no es lo mejor que pueden hacer con nosotros darnos cabida en un lugar que nos está alejando de nuestra recuperación. Pero todo esto con mucho cuidado y según el caso, compañeros. Lo que sí les quiero dejar es que de fondo debe de estar en vigor este valor, ¿no? Ahora nosotros tenemos muchos conocidos, porque estamos en un medio donde llegan muchos enfermos, ¿no? Llegan muchos enfermos, algunos llegan a internarse, otros tienen una gran negación hacia su enfermedad, ni siquiera la admiten, pero sí te recomiendan que vengas acá y pues, aquí se ven cosas muy raras, compañeros, se ven cosas muy raras, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos nosotros mismos y aquí les he platicado que nuestro proceso de tratamiento usa un elemento que se llama la comunidad como método, donde cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad que nos toca en el cambio de los demás. Cada uno de nosotros es el principal interesado en su propio cambio. El cambio es lo que nos va a permitir, el cambio revolucionario de actitudes, todo lo que hemos visto en la literatura es lo que nos va a permitir eliminar el síntoma. Y acá, aparte del interés que cada individuo tenga en su cambio, ese interés va a estar apoyado
por el interés que tenemos todos los que formamos parte de la comunidad en que ese individuo consiga cambiar. Tienen un ejemplo en sus juntas de retroalimentación, donde se les reconoce, pero hay peligro. Tenemos que, este punto es muy, qué bueno que salió aquí en esta lectura, ¿no? Una falsa camaradería. ¿Qué era lo que había? Había una soledad tremenda, ¿no? Tú te encontrabas a un compañero. Yo recuerdo que el día que yo llegué aquí a Huichila, aquí al 33, yo en las noches pues no dormía, y si me encontraba me encontré a alguien a las 4 o 5 de la mañana. En aquella época no había todavía Oxxos ni esas tiendas que estuvieran abiertas toda la noche. Entonces lo primero que les tomé fue perfume, ¿no? Ya después de eso, pues ya fue corriendo el día y empecé a consumir de todo. Fui por piedra, me peleé con otro porque ya sabía que, les digo, si no hay si hay para los demás, pues sí les das, ¿no? Pero si no, si tú no tienes. Y conforme va avanzando la progresividad, nuestros recursos para consumir, nuestras posibilidades para conseguir lo necesario para consumir, van disminuyendo, ¿no? Y yo era de los que me iba a traer la droga, ¿no? Porque no cualquiera se avienta a ir por ella. Y cuando no había problema, pues sí les daba lo que me encargaban, pero cuando no tenía yo, sí les tenía que quitar un poco, ¿no? Y ese día fui, yo ya sabía que iba a haber problemas con él. Ese compañero, ese muchacho, ya no era ni de mi generación. Yo ahí donde vivía, consumí con los de mi generación, con los de mi edad, y consumí con los hijos, y no sé si hasta con los nietos de los de mi generación, ¿no? Y terminaba todo a golpes, y tenía yo delincuentes en mi casa. O sea que eso no era un medio propicio para salir de esto, ¿no? Metía yo en líos a todas las personas. Ahora, lo principal es que estando aquí tengamos mucho cuidado, compañeros. Se han visto cosas que tú le dices al otro compañero, porque hay gente, por ahí dicen los que se dedican a estas cosas, que la actitud que toman aquellos que acceden a estos procesos es una de varias. Dice, nadie quiere curarse, a lo más quieren deshacerse del síntoma. Ya sabemos que no podemos deshacernos del síntoma, que es el consumo, si no hay un gran cambio real en nosotros. En la siguiente lectura discutiremos a qué nos lleva ese cambio. Yo lo voy a dejar planteado ahorita como a no producir las emociones que nos lleven a negarnos a vivirlas consumiendo. Eso solamente mediante la sabiduría perenne o la espiritualidad. Pero aquellos que quieren deshacerse, otros que disimulan, que contemporizan, que con tal de que nomás están aquí no por ellos mismos, sino por otros, Ahorita que hablabas tú del problema ese con una relación de pareja, pues yo tenía una familia, yo me fui a divorciar estando borracho, el juez no me dijo nada, el juez tranquilo tramitó todo el divorcio. Yo a mis hijos les tuve que decir que ya no íbamos a poder seguir juntos, que ya no me iba yo a poder hacer cargo de ellos. Yo estaba en una progresividad muy avanzada, donde lo más común es, y hay gente que no quiere reconocer esto, compañeros, la progresividad es enfermedad, o que todavía no le da para reconocerla, para estar consciente. Entonces, esas barreras que de repente nos ponen, pues nos deben de servir a nosotros para entregarnos a lo que necesitamos, que es la recuperación, ¿no? Aquella era camaradería, no amistad, era una forma de combatir tu soledad. Bill dice en el primer capítulo, cuando recibe la visita de Evie, creyó que Evie iba a llegar allí a consumir con él, ¿no? Él fabricaba su ginebra casera porque era la época de la prohibición, y dijo, un oasis en el desierto de la futilidad.
porque ya para esas épocas muchas veces ya está uno consumiendo solo o con el escuadrón. En el escuadrón hay algo que aquí le llaman camaradería, pero que tal vez ni camaradería se le puede llamar, porque el interés egoísta del consumo derriba cualquier barrera de interés en las otras personas, compañeros, de estar yo interesado por los que les pase a los demás. Entonces esto debemos entenderlo y debemos ahora guiarnos en la relación que tenemos. No queremos seguir relacionándonos como se relacionan los adictos y en donde lo único que falte sea el consumo. Tenemos que relacionarnos de una manera muy diferente, y una de las bases de esa manera diferente de relacionarnos es el valor que llamamos amor responsable, donde nosotros procuramos, según nuestra conciencia y nuestra experiencia, darle a la otra persona lo que necesita y no lo que me pida, aunque la otra persona no quede muy de acuerdo en que yo le dé lo que necesita y no lo que quiere, ¿no? Ya les he platicado que nosotros tenemos la dificultad de preferir lo que queremos a lo que necesitamos, ¿no? Les he puesto el ejemplo de que si abrimos 2 ventanillas para darles lo que necesitan, una y otra para darles lo que quieren, todos se van a ir a formar donde les den lo que quieren. Y aquí nosotros tenemos que hacer un estira y afloja. Aquí este es un ejercicio donde deberíamos estar todos sometidos a ver cuál es nuestro estado real, compañeros. Aquí tenemos un reglamento. Aquí todo esto se ha generado por años de experiencia. Un retiro conmigo en nuestro proceso de tratamiento que viene descrito en el manual de procedimientos, dice que es un medio seguro porque no están presentes las emociones con las que vivíamos y a las cuales reaccionábamos consumiendo. Pero eso es en la teoría, porque en la práctica, en ese estira y afloja, con tal de que ustedes estén aquí, les permitimos que se traigan eso, no físicamente, que se lo traigan mentalmente. Aquí los celulares deberían estar prohibidos, compañeros, porque estamos háganse cuenta, en un retiro personal para poder superar mi negación de la enfermedad y ver mi estado real. Conforme vas a la progresividad, va siendo más fácil ver el estado real. Pero, por ejemplo, en el primer paso dice, al principio solo los casos más desesperados podían tomar estos principios y practicarlos. Afortunadamente ahora no es así. Personas que aún conservan su familia, su salud, su trabajo. ¿Cómo ha sido posible? Fue necesario, dice ahí, que otros levantaran su fondo de sufrimiento para que pudieran verlo de cerca. Eso lo dice ahí, pero para mí todavía me quedan mis dudas de que así sea, porque yo he visto pasar por aquí muchísima gente que necesita seguir generando lo que le va a permitir salir de aquí, que es el sufrimiento y la pérdida. La pérdida viene a ser una ventaja. Cuando ya no tengas, cuando ya te sea más fácil pensar en los demás que estar pensando en tu situación de vida, entonces le vas a entrar más fácilmente a esto, ¿no? Dice, disimulamos, contemporizamos, hacemos las cosas a medias. La excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento, a dejarle de poner condiciones a la vida. Yo me recupero si ella vuelve conmigo, yo me recupero si no la pierdo, yo me recupero si me vienen. No, llega un momento en que uno sabe, en primer lugar, que no tiene la capacidad de ponerle condiciones a la vida, y en segundo lugar, que con tal de dejar de sufrir, porque ya te cansaste de sufrir, tú aceptas la vida como te la mande Dios, y Dios te va a mandar una buena vida. Esto es muy importante, y es muy importante que ese valor, el amor responsable, lo sepamos practicar unos con otros para tomar la parte de la responsabilidad que nos corresponde en la recuperación de todos nuestros compañeros.
Nos han cerrado las puertas, nos corren y creemos que se están portando mal con nosotros, ¿no? En esos momentos todo eso puede ser una ayuda para nosotros, ¿no? Esa ayuda puede llegar a situaciones extremas, como las que les platico de esos internamientos, ¿no? Hay internamientos en estos lugares, hay internamientos en psiquiátricos, como algunas otras personas han tenido, ¿verdad? Pero aquellas personas no lo hacen por un mal, sino buscando un bien para ti. Ellos tienen un desconcierto total. Luego no saben ni en dónde te meten, hijo. Y hay de lugares a lugares, ¿eh? Hay lugares donde, como este lugar, donde realmente buscamos la recuperación de las personas, pero hay otros lugares donde hay una serie de malas intenciones, y la familia desconcertada, desesperada, pues los engañan fácilmente, ¿no? Entonces tenemos que asumir nosotros, para con nosotros mismos, digo, para con cada uno de nosotros, el amor responsable, y olvidarnos de esta falsa camaradería, y buscar crear redes positivas, pero de crecimiento, con personas que estén viviendo su recuperación, y también con otras personas que no tengan la enfermedad. Si gusta compartir algo, me dicen, ¿eh? Oye, Pedro, eso sí, que estás comentando ahorita también viene siendo parte de la programación, ¿no? De ir buscando momentáneamente la felicidad, ¿no? Cosas que no duran, pues. Por ejemplo, ahorita que se hablaba de yo me recupero si esto o si el otro, pues son cosas que en un momento van a dejar de ser. Y aparte, con la enfermedad que padezco, pues no tarda mucho desaparecer todo eso, ¿no? Cuando ya queda uno solo y dices, bueno, pues ahora me entrego a esto, ¿no? sí. Entonces, son cosas que decías ahorita de que en la literatura dice, ¿no? Dice, pero muchos tuvieron que levantar el fuego instrumento para que otros lo vean de cerca, como dice, que se eviten lo que muchos hemos pasado. Sí, pero eso, como dicen, no llega con suficiente impacto a una persona, ¿verdad? Porque lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto que no hace como mucha mella por ese lado, ¿no? Sí. Entonces uno lo va experimentando y se va dando cuenta que no es por ser ellos, como dices, ¿no? Sino porque tenemos la misma enfermedad. Entonces es cuando empieza como un puente de comprensión en este espacio para mí mismo, como lo que decías, este retiro que vengo a hacer, ¿no? Y a su vez entregándome, ¿no? Todo el tiempo a eso. Y de repente las cosas cambian de diferente manera. Cosas que uno ni siquiera pensó o soñó, o como dice la literatura, ¿no? Pero cosas, estoy hablando del interior, cosas que se sorprende uno, ¿no? Que vas viviendo y te sientes en paz, ¿no? Y hay circunstancias que de repente, pues sí, como que se angolotea uno, pero ya nada más es momentáneo y lo que sigue y continúa uno, ¿no? Entonces, pues son cosas que si yo me pongo a ver, cuando yo hablo de todo esto, de lo de afuera, pues son cosas impermanentes, cosas que se van a terminar. Y como vengo programado, pues tengo mucho miedo de perderlo, como si fueran cosas mías, ¿no? Una atadura que no me deja crecer, ¿no? Siempre vivo con miedo. Un apego, sí. A que se vaya. Sí, el apego es, ya saben la diferencia entre el deseo y el apego. Si un deseo no se satisface, emocionalmente no nos pasa nada, porque sabemos que las cosas que deseamos, algunas serán realidad y otras no, pero si es un apego, traerá con ello emociones muy negativas. La situación que me está mencionando Willy, eso de la pérdida de las parejas y de la terminación de las familias y todo esto, es algo que literalmente te puede llevar a la muerte. Te puede llevar a la muerte. Eso se lo digo yo por experiencia. Y otras muchas situaciones, el apartamento. Y luego la familia, pues, no acaba de entender que esto no es que esto es una enfermedad, que no es un problema de comportamiento. Dice nuestra literatura, si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella, ¿verdad? Y se ocupan de
de atenderla y todo, pero no así con el adicto, porque esa enfermedad que tenemos, dice la literatura, aniquila todo lo que vale la pena en la vida. Y aunque ellos sepan, hayan oído que la adicción es una enfermedad, no lo acaban de entender. Y su comportamiento se basa en la afirmación de que el que por su gusto muere, que lo entierren parado, güey. Si por su gusto se está matando, pues que lo entierren, ¿no? Pues, y parado, ni siquiera acostado, ¿verdad? Pues no acaban de entender que es una enfermedad, lo saben porque lo han oído, pero no acaban de entender que el adicto no es aquel que consume porque quiera consumir, sino que es el que consume porque no puede no consumir ante ciertas emociones, ¿no? Se presenta un hecho y tú no pudiste no consumir ante ese hecho que tu pensamiento lo manejó de determinada manera que te produjo la emoción que te negaste a vivir y que te llevó a consumir. Y una vez iniciado el consumo, que es por la dependencia psicológica, el consumo es difícil de interrumpir por la dependencia física, y se confunden las dos cosas. Ya no sabes si sigues consumiendo por la dependencia física o por ver el estado de tu vida. Lo ves, estás tan desacuerdo con el estado de tu vida que eso mismo te lleva, dice nuestra literatura, cuando han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, se vuelve un hábito esto, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida, sin las consecuencias, sin los efectos nocivos que nos trae el consumo, no la aguantamos, ahora conforme se va complicando con nuestro consumo, pues menos la vamos a aguantar. Van disminuyendo los recursos, las posibilidades de trabajarla, todo disminuye. La progresividad es un deterioro completo del individuo y de todas sus áreas de su vida, ¿no? Y acuérdense, somos impotentes y nuestra vida se ha vuelto inmanejable. No nos podemos hacer responsables de nuestras áreas de vida. No podemos cuidar el área de vida familiar, el área de vida social. Ahí en la guía, el primer paso, que es una guía autodiagnóstico, nos dice cómo se cuidan esas áreas, y ahí podemos ver que para nada las estamos cuidando y que no nos podemos hacer responsables de esas áreas, ¿no? Entonces, pero si estamos aquí todos, sí, hijo. Sí, y ahorita con la otra parte que decías, por ejemplo, esto me pasaba constantemente, ¿no? Ahora lo veo de esta forma, el ejercicio de lo que estás hablando de un amor responsable, ¿verdad? Que aquí en la comunidad pues se ofrece. Los ejercicios pues han sido así, por ejemplo, cuando te dicen no, ¿cómo reacciono? Ante algo que yo ya traigo un apego, un deseo, y me dicen que no. ¿Y por qué? Porque todo va en contra de mis deseos personales. Y yo eso pues no, ni cuenta me da, pero sí se pone mal, bien gacho, ¿no? Y todavía, en algunas cosas. Entonces, de repente estoy aquí viendo todo esto y aquí se me dice, esa es la vida. La vida a veces te dice sí, hay veces que te dice que no. Y eso pues ante ese hecho no lo puedo cambiar. Y es el ejercicio, la preparación. Sí. Entonces, cuando yo he estado en distintos procesos, mi mente ha catalogado. Por ejemplo, ve con él sí te dice que sí, él es bueno, no, que él es culero, siempre te dice que no. O sea, entonces esa parte, si inconscientemente, siempre me hizo daño, sin darme cuenta. Y yo pensaba que era otra cosa. Sí. Y nunca fue así, sino es el ejercicio, porque aquí lo veo ahora, ¿no? La enfermedad, la terapia, sí. La terapia. Aquí venimos a practicar el vivir que las cosas no coincidan, que vayan. En una de nuestras lecturas dice que todos los pasos van contra tus deseos, ¿no? Y eso es lo que venimos a practicar aquí, no a que nos den lo que queremos, sino a vivir el que no se nos dé lo que queremos, a vivirlo y a reaccionar de otra manera. Pero aquí hasta tenemos que hacer concesiones, tenemos que dar un estira y afloja, porque si de plano les pusiéramos barreras, porque el adicto
pone el argumento que lo lleva a la conclusión. Lógicamente debe ser al revés. Tú vas siguiendo un argumento y llegas a una determinada conclusión. Pero cuando el adicto ya trae en mente algo, irse, venir, tú le das los argumentos completamente certeros, que él mismo se da cuenta que son ciertos y no los acepta. Entonces, con tal de no ahuyentarlos de todo, de que no salgan corriendo de aquí, tenemos que permitirles cosas que no es lo más conveniente terapéuticamente, con tal de que se den un poquito más de oportunidad de que sigan adelante. Es buscar un poco de equilibrio. Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. Sí. Bueno, entonces esto es muy importante, ¿no? Y entender nosotros que lo que está pasando es que se está practicando el amor responsable con nosotros, ¿no? Que se nos está... Porque aquí, pues, ya imagínense muchas gracias. Imagínense la experiencia, toda la cantidad de casos que ha habido por aquí, ¿no? Y esa casa es sumamente flexible, ¿no? En otras casas, en otros lugares, en otros establecimientos, tienen métodos más rígidos para practicar, para que lo que reine sea lo terapéutico. Pero aquí es un balance y en esto ya hay mucha experiencia, ¿no? Entonces lo recomendable es no tener celular. Lo recomendable es estar completamente centrado en tu propósito. ¿Estáis conmigo? ¿No ves por ahí el manual de procedimientos? Gracias. Aquí tenemos nuestro programa de tratamiento. Nuestro programa de tratamiento dice aquí características generales. Es un medio seguro, facilita el proceso de tratamiento ya que no están presentes la disponibilidad de drogas, en teoría, eso es lo que quisiéramos, pero lamentablemente, les digo, aquí han pasado cosas terribles cuando se trae droga, ¿no? Yo me acuerdo de un interno, y luego llegan las visitas que son adictos, que vienen a ver adictos, y son adictos que no están en recuperación, y le traen, se compadecen del pobre adicto y le traen su consumo en una visita, ¿no? Había aquí un compañero que le decían el Rottweiler o el jabalí, ¿no? Y en una de esas visitas le trajeron piedra, pues la consumió y se le destapó la compulsión por seguir consumiendo. Al ratito se salió y ese cuate aparte tenía las tendencias ya de delinquir y todo eso, robaron, y al rato, ya al día siguiente ya estaba en la cárcel, ¿no? Yo he ido al Cerezo de Pachuca a visitar a algunos compañeros de aquí, ¿no? Aquí es como un polvorín, si tú pones una chispa se enciende esto. Dice, no está la disponibilidad de las drogas, los problemas y conflictos de su vida diaria se supone que no están aquí, ¿verdad? Tus problemas de resolver tu situación económica, de hacerte responsable de lo que cuando contestas una guía autodiagnóstica te das cuenta que veniste acá porque no te estabas pudiendo hacer responsable y de repente surge la responsabilidad aquí, ¿verdad? Y hay que pagar esto, ¿no? A mí todavía me siguen cobrando las tarjetas de crédito, ¿no? Después de no sé cuántos años. Entonces, eso no lo tienes que traer aquí. Aquí vienes a ver cuál es en realidad tu problema. Tu problema no es que no puedas pagar eso. Tu problema no es que estés perdiendo cierta relación con cierta persona. Tu problema es lo que está originando eso, que es tu enfermedad. Es el problema que vienes a resolver. Aquí les digo que más o menos vamos mediando y equilibrando las cosas. No somos tan tajantes como para decir no,
Pero aquí el problema no es que se les dé permiso de algo. El problema es que ustedes se den cuenta de qué es de lo que piden permiso. Que ustedes mismos se vayan pues midiendo. Hay que retrasar las exigencias, hay que tener gradualidad, ¿verdad? Allá afuera toda la gente estaba molesta con nosotros. Que vengan las familias a reclamarles o a decirles. Por eso aquí pues no es un lugar para que fuera de convivencia, de eso, ¿no? En nuestro reglamento teórico, que no es el que yo... El primer punto del reglamento que tenemos es que todas las reglas están sujetas a excepciones, y en la que lo ideal es que durante un buen tiempo estén lo más aislados que se pueda de su entorno, para que estén concentrados realmente en ver qué es lo que les está pasando, ¿no? Si desde aquí están preocupados, si la familia no está consciente de esta situación, y luego las familias no quieren enterarse del proceso, las familias llegan y dejan aquí al adicto y salen corriendo con una prisa tremenda. No vayan a hacer que también los metamos a ellos aquí, porque ese ha sido el caso. Yo me acuerdo del papá de un muchacho que lo venía a ver y pues, yo creo que sintió miedo de que se tuviera que quedar aquí, mejor se salió, ¿no, hijo? Y eso ya, sí. Y también, bueno, la familia a veces pues no sabe de esto, y también a veces crea mucho conflicto, ¿no? En uno, porque cuando llegué, yo la verdad ya le había dicho a mi mamá que nada más iba a estar que pues que me iba a regresar para acá, pero que ya nada más quería estar un cierto tiempo aquí, ¿no? Que ya me quería salir a trabajar. Todo por la chava esta de que quería estar ya más cerca con ella y que no me la fueran a ganar, ¿no? Lo que yo pensaba. Y sí me decía que sí, y luego ya después, a los pocos días me dijo, no, güey, pues ya no te queremos aquí, ¿no? Estás consumiendo, ya subieron en la página de Facebook que andas robando, ya tienen identificado tu carro, hice un desmadre. Entonces, y me dicen, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres estar? Ya no encontraron ellos tampoco a dónde mandarme. Sí. Ya no querían ni que estuviera allá, o me hablan, me dicen, también si ya te está creando conflicto estar allá, entonces vente. Pero ¿qué vamos a hacer? Sí, y te digo que las familias no vienen ni participan con nosotros para ver cómo está la situación, ¿no? Pero pues también tenemos que acordar que hay alguien que está encargándose de esta situación. Muchas veces algo que pudiera considerarse, aquí hablamos, por ejemplo, respecto, así como hablamos de la recuperación, tenemos ciertas pláticas para hablar de la recaída, ¿verdad? La recaída no es un proceso, no es un suceso, es un proceso, se va generando, ¿no? Muchos que pudiéramos pensar que estamos en un proceso de recuperación, en realidad estamos en un proceso de recaída. Y respecto a la recaída hay varios mitos. Primero, que es necesaria. Segundo, que es empezar de cero. No, muchas veces son pocos los procesos que se van así seguidos. Las recaídas no sirven si no aprendes de ellas. Si aprendes, son útiles. Y ahora hay también una palabra para distinguir la recaída de un resbalón. Se llama resbalón a cuando acudes inmediatamente de nuevo a la ayuda, ¿no? A cuando no te desbocas otra vez en el consumo, ¿no? Pero esto se va aprendiendo poco a poco con el tiempo. Lo ideal es que, ahorita decía Tyson, aquí levanta uno su fondo, pero como una de las características de nuestra enfermedad es el egoísmo, el creernos diferentes, decimos, no, pues todo eso le debe haber pasado a porque es muy güey,
o quién sabe por qué le pasó, o vemos muy lejano que nos pueda pasar a nosotros, sencillamente por la diferencia generacional, ¿verdad? Lo vemos muy lejano, ¿no? Que ustedes puedan llegar a estar en la posición en que llegué a estar yo. Nos separan muchos años de edad, ¿no? Hay otros que ya más o menos nos empezamos a comprender, ¿verdad? Pero todo esto es un proceso, por eso no es fácil salir de todo esto, ¿no? Bueno, esto es, aquí el propósito nuestro nunca es perjudicarlos ni evitar que hagan lo que realmente puedan hacer, ¿no? Pero queremos que estén preparados, pues, para que ya no se presenten más fracasos, para que de una vida imposible se pueda tener una vida posible siguiendo qué camino, eso no lo determinamos, pero sí, ahorita es imposible seguir cualquier camino porque el consumo nos lo impide, ¿no? Que haya posibilidad de seguir algún camino, el que Dios nos ponga. Yo no le pongo condiciones a la vida y Dios me pone escenarios magníficos. Yo empiezo a ver bien la vida, porque en eso consiste mi recuperación. Independientemente, ayer leíamos alguna lectura, el 124 de Como lo ve Bill, ¿verdad? Que nos decía, acá está, ayer en la junta de aniversario, no, ¿cuál sería? No me acuerdo cuál era, pero decía, no obstante el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad o aún la muerte, ¿no? Se nos está preparando para vivir pues todas las circunstancias que la vida, porque la vida está llena de contenidos muy variados que tenemos que ser capaces. Los contenidos son neutros, lo que nos afecta son las emociones, y las emociones es lo que pensamos, cómo catalogamos esos contenidos, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, por ponerles un caso extremo, la muerte de un ser querido, ¿no? Mi papá hace muchísimos años que murió. Cuando murió mi papá, pues yo me negué a vivir esa emoción, y lo que hice fue ponerme hasta la madre. Hace poco murió mi hermano y mi mamá, ya ni tampoco, y yo lo vi completamente diferente esa situación de cómo vivía aquella diferencia, ¿no? Aquella diferencia diciendo no pasa nada, y por dentro muriéndote, ¿no? Ante la pérdida de algo con lo que estás apegado, que ni siquiera es una cuestión de que sea esa persona una recipientaria de tu amor incondicional, sino que es el amor egoísta. Ya les hemos hablado del amor egoísta y el amor inteligente, ¿no? Bueno, entonces, estos son temas que tratamos seguido. Ahora viene la pregunta aquí: ¿he obtenido con el no consumo todo lo que obtenía con el consumo, pero sin dolores de cabeza? No tiene que ver lo que obtiene uno con el no consumo, eliminando el síntoma. No va uno a obtener lo que obtenía. Ya no queremos obtener eso si lo que obteníamos no era bueno. Esta es una pregunta mal formulada, mal hecha. Y ahora viene la parte terapéutica. Sé que Dios no puede enseñar a un hombre que está dependiendo de una muleta. Arrojaré la muleta de la sustancia y caminaré apoyándome en el poder y la gracia de Dios. El poder de Dios me vigorizará en tal forma
que sin duda caminaré hacia la victoria. Y la victoria no es que suceda lo que yo quiero, sino que yo pueda vivir lo que suceda, que no tenga que huir ni depender de nada. Esa es la victoria sobre mí mismo, vencerme a mí mismo. Aquí no es una competencia contra nadie, es una competencia conmigo, con cómo soy, con que no haya angustia, no haya preocupación, para que haya paz, tranquilidad. Dice aquí, me vigorizará en tal forma que sin duda caminaré hacia la victoria. No existe límite para el poder de Dios. Marcharé paso a paso, un día cada vez, por el camino que la voluntad de Dios, por el camino que lo que va sucediendo me marque. Me revelará a medida que avance, ¿no? Y aquí es cuando Dios está presente y dispuesto a ayudarnos. Por ejemplo, en el segundo paso se dice, llegamos al convencimiento de que Dios podría devolvernos la cordura con respecto a una locura específica. Consumir de nuevo la primera dosis para nosotros es una locura, sabiendo lo que nos va a pasar, sabiendo las consecuencias adversas que va a tener eso. Volverlo a hacer es locura. ¿Cómo se le puede llamar a tal? Se ponen ahí ejemplo en el capítulo 3 de aquel que se atravesaba a media calle y lo atropellaban, de aquel que sabía que le esperaba otra vez que lo metieran por acá o en otro lugar peor, y eso no servía. O si te dice un médico, ya tienes el hígado crecido, si vuelves a consumir y eso no va a servir para que tú puedas dejar de consumir. ¿Cómo se le puede llamar a eso? El no aprovechar la experiencia de lo mal que te va consumiendo para modificar tu comportamiento se llama locura. Y se nos dice aquí que debemos estar convencidos de que un poder más grande que nosotros nos va a devolver la cordura. Podría. ¿Y ese podría de quién depende? ¿De Él? Él está viendo a quién se la devuelve y a quién no. Él está poniendo condiciones para devolvernos la cordura de no consumir la primera, o depende de que nosotros la aceptemos. Aquí se nos está dando la oportunidad a nosotros. Si nosotros la rechazamos, la rehusamos, no es que Él no nos la quiera devolver, es que y hay muchas formas de oponerse a que se te dé esa cordura de no consumir la primera dosis, considerando otras cosas más importantes que esto, que es básico para que lo demás pueda seguir adelante. Entonces esa es la parte terapéutica. Falta de poder, dice la literatura, ¿no? Si una mejor filosofía de la vida, si un código de ética, no, falta de poder para vivir. No lo teníamos por el desajuste emocional que tenemos de negarnos inconscientemente a vivir esas emociones. Dejamos de consumir y el poder no está ahí. El poder nos tiene que ser proporcionado. Dice en el apéndice 2 del libro azul de Variedades de la Experiencia Espiritual, han descubierto un insospechado recurso interior, su propio concepto de Dios. Eso es lo que te da el poder para vivir. Cuando les leo la oración del día, que es lo que sigue aquí, les digo, una gran necesidad de lo que estoy pidiendo y la certeza de que ya se me está siendo concedido. Eso es para que funcione realmente en mi estructura mental, para que dé resultado. El decir esto sin estar seguro de que ya se me está recibiendo, se me está dando, no va a producir los resultados que debe producir. Por eso dice aquí que no puede enseñar a un hombre que esté dependiendo de una muleta. No puede enseñar a un hombre que no se deje enseñar, que no acepte la oportunidad que se nos está dando. Entonces yo pido como adicto, como enfermo de esta enfermedad, pido con gran necesidad poder tener, y con la certeza de que se me está concediendo, para que ya se me quede en mi estructura mental,
Luego poder tener cada vez más esperanza en Dios. La esperanza es saber que vienen cosas. Es muy distinto esperanza que expectativas. Esperanza es saber que vienen cosas mejores y que nosotros no vamos a decir por qué son mejores o cuáles van a ser las cosas mejores. La esperanza es decir que vienen cosas mejores. Pido poder arrojar de mí lejos la muleta del consumo y dejar que ocupe su lugar. Creímos que el consumo nos daba el poder para vivir. No nos lo dio, compañeros. Ya debemos dejar de intentar que ese poder que no tenemos para vivir nos lo dé el consumo y debemos darle la oportunidad a que ese poder nos lo dé Dios. Eso me recordó algo, pues, eso de en una ocasión, en un lugar llegué, y como se dice, es humildad, pero es no fácil. Y empecé, ¿no? Y mi familia, espérate. ¿Me vas a padrinar? ¿O te vas a padrinar, no? Porque ya me estás diciendo cómo hacerle. Entonces, lo que decía ahorita de Dios que no está, o del maestro, ¿no? Que no se deja enseñar, o cosas así, ¿no? O sea, ese es mi caso. O sea, siempre en mi mente ponen la mentira, ¿no? La misma enfermedad de querer saber el camino, el tiempo y todo. Porque así me pasaba muchas veces. Llegaba y como decía yo, pues sí, ya conozco de esto, y en realidad es que no conocía nada, ¿no? No conocía nada. Había escuchado cosas que ahora vengo a ver aquí que ni siquiera son muy cercanos a lo que yo pensaba que fuera como aquí. Entonces, siempre tenía como ese argumento. Entonces no dejaba que la ayuda llegara. O sea, siempre era mi egocentrismo. Sí. Creer que uno sabe cómo curarse, ¿verdad? Creer que nos podemos curar con crema Pons o algo así, ¿no dijo? Pomada de la campana. ¿No? Pero, o sea, aquí lo que transmitimos es, dice, no leemos aquí nunca el enunciado, ¿verdad? Pero aquí dice que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? La experiencia de cómo viví yo. El adicto vive su enfermedad y luego tiene que vivir su recuperación, ¿no? Y empieza uno a darse, a procesar. Al principio no puedes ni siquiera verbalizar lo que está pasando en ti, pero con el tiempo llegará el momento en que te puedas dar cuenta de lo que está pasando en ti, del cambio que se está operando, y lo puedas verbalizar, lo puedas transmitir, ¿verdad? Y aquí es cuando uno debe de tener confianza, y la confianza no es en mí o en el lugar, la confianza es en Él, que es el que está detrás de todo esto, ¿no? Detrás de que Él quiere ayudarnos a salir de nuestra situación, y Él está poniendo los medios, ¿no? Y cada vez va a usar los medios que necesite, ¿no? Conforme avanza la enfermedad, la progresividad de la enfermedad, se ve uno cada vez más limitado. Y aquí me viene a la memoria la lectura del Rescatador. Cuando alguien quiere salvar a alguien que se está ahogando y no se deja salvar, ¿verdad? Pues el rescatador lo inutiliza para que se deje salvar, porque si no va a decir que no, que él se salva solo cuando estamos viendo que se está hundiendo. Entonces el rescatador pues le da porque si no hasta al rescatador va a ahogar, ¿no, hijo? Y el rescatador sí nos va inutilizando para que nos dejemos salvar. Me recuerdo lo que dijo Pedro ayer en la tribuna, que él lo tuvo todo y que ahora ya no tiene nada. Pues qué bueno. A ver si así sí, ¿verdad? Lo que uno pudiera considerar como una gran pérdida puede ser una gran ganancia. Ya les he platicado a mi compañero que le decían el tubo, porque siempre platicaba de todo lo que tuvo. ¿Verdad? Su papá tenía camiones, ¿no, mija? Sí. Y platicaba de todo lo que tuvo. Pero eso no es lo importante.
Bueno, esa fue la primera lectura, compañeros, Sí, Willy. Al estar entregando todo eso, lo que usted estaba diciendo, la esperanza, eso, me cuesta un trabajo captar, recordar las palabras exactas, pero al estar entregando eso, pues, uno mismo ya lo está recibiendo sin darse cuenta, ¿verdad? Sí. Porque yo cuando me empecé a alejar de las juntas, de que empecé a clavarme en mí mismo nada más, fue cuando empecé a cargarme, a empezarme a sentir mal, a empezar a pensar ya muy fuera de aquí, ¿no? Estar eso, y poco a poco fue lo que me fue llevando a... Dejé de hacer oración en las noches, dejé de creer en Dios, dejé de hacer muchas cosas, y yo ya estaba a punto de darme cuenta que yo ya estaba mal. Sí, parece... O sea, tú estabas aquí en un establecimiento para el tratamiento, pero en lugar de estar en un proceso de recuperación, estabas en un proceso de recaída, mijo. ¿Verdad? Un adicto solo está en malas compañías. Un adicto viendo la situación de su vida y centrándose y piensa en ello, mientras que aquí en este taller de terapia, pues vemos otras cosas distintas, mijo. Pensar en uno mismo pues, nos hace daño. Y más estando en nuestra vida en el estado en que está, ¿no? Entonces ya mejor te dedicas a pensar en los demás y ahí es donde encuentras la salida, mijo. Bueno, la siguiente lectura me dice: cuando falta, aquí es una parte del segundo paso. Algunas veces le es más difícil a AA ayudar a los que han perdido la fe o que la han rechazado que a los que nunca la tuvieron, porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Han recorrido el camino de la fe sin fe. Tan convencido estaba de que Dios me había fallado que acabé tomando una actitud desafiante, aunque sabía que no debía hacerlo. Me lancé a una última parranda. Mi fe se volvió amarga y eso no fue por una mera casualidad. Aquellos que una vez tuvieron gran fe tocan fondo con más fuerza. Aunque me uní a AA, tardaba tiempo en reavivar mi fe. Intelectualmente estaba agradecido por haber sobrevivido una caída tan vertiginosa, pero me sentía todavía duro de corazón. No obstante, seguía ateniéndome al programa. Las alternativas me parecían demasiado lúgubres. Seguía asistiendo a las reuniones y poco a poco fue renaciendo mi fe. Bueno, ya hablamos, compañeros, que lo que manejamos aquí con la palabra fe, porque uno se puede perder en las palabras, no es lo que se maneja en el mundo condicionado exterior, ¿no? Aquí les he platicado una entrevista donde recogíamos la información inicial y les preguntábamos que si tenían alguna religión, que si creían en algún poder superior, que si ponían en práctica sus creencias religiosas, y todos, por la costumbre popular, la idiosincrasia de nuestro pueblo, todos decían hace algún tiempo que eran de religión católica y que sí creían en Dios, ¿verdad? Pero el creer en Dios no se manifiesta verbalmente diciéndolo, sino se manifiesta con la confianza que te da. La fe es confianza, no desafío. La fe te permite vivir lo que tengas que vivir porque viene de Él. La fe no es desafío porque no vas a pensar que Dios te había fallado. Dios no te falla, te manda lo que necesitas. Que tu mente no lo entienda, que no coincida con tu voluntad, no es señal de que te falle. Por ejemplo, nosotros los adictos, lo que estábamos viendo ahorita, lo que nos sirve, ¿verdad?, es que nos mande esas cosas que parecían malas para que nos permitan con ese impulso salir de esta situación.
Y ahí no es que Dios me esté fallando, compañeros. Yo tengo confianza en que todo lo que ocurre por su voluntad. Y dice, la fe sin obras es letra muerta. Si no se nota en tu seguridad de que cuentas con su protección, independientemente de las circunstancias, no crees en Dios. Entonces la palabra fe es muy diferente a como se utiliza allá exteriormente, donde van a buscar a Dios en una iglesia cuando Dios está en todas partes. Eso es algo que se transmite culturalmente, como te pudieran transmitir la costumbre de celebrar las posadas o cualquier otra cosa así folclórica, que elimine la necesidad de depender de algo o de huir de lo que la vida te presenta, que eso es lo que pasa con el consumo del adicto. Entonces, cuando hablemos de fe, no lo vamos a decir yo creo, sino lo vamos a demostrar en cómo nos sentimos, en qué tan seguros nos sentimos de estar en manos de aquel que nos tiene un amor incondicional. Somos hijos de Dios que nos tienen sus planes con maestría divina. Como mi situación está demasiado cerca de mí, es como si yo me pusiera un cuadro, una pintura aquí, no vería qué forma tiene, o como si hubiera yo un tejido majestuoso por el lado del anverso, y lo único que vería yo serían los nudos. Están cerca de mí, no entiendo la interconexión de todas las cosas. Por haber vivido lo que hemos vivido, vamos a obtener lo que no se obtiene fácilmente. Un acuerdo con la vida, una utilidad, una forma de ser útiles para nosotros y para los demás. Si para haber obtenido esto, que ya se obtiene después del cambio, pues bien vivido lo vivido, ¿no? Entonces la fe es confianza y no desafío. Y la confianza se muestra en tu estado emocional y en tus actitudes. Y la confianza no se manifiesta diciendo yo creo en Dios, sino en cómo te sientes respaldado por Él. Así como la admisión de nuestra enfermedad no se manifiesta diciendo me llamo tal y soy adicto, sino me llamo tal, soy adicto y hago todo esto, me someto a todo este cambio, a todo este ejercicio para encontrar una salida de mi situación de impotencia ante el consumo. No es cuestión de palabras, es cuestión de hechos. Si alguien gusta compartir, me dicen, ¿eh? Bueno, entonces acá en el segundo paso hace toda una clasificación, pero clasificación de personas que tienen una religión institucional a base de intermediarios, de rituales, no, relación, religar en una relación directa con un poder superior, una religión personal, independientemente de que ya después que se da eso, puedan tener la religión que hayan tenido antes, porque también practicar la religión en comunidad tiene muchas ventajas. Y por último, esta otra lectura que dice: la recuperación para nosotros es más que un simple placer. Durante nuestra adicción activa, la mayoría sabíamos exactamente cómo íbamos a sentirnos de un día para otro. Les digo, leer estas lecturas es más que para juzgar que esto es cierto, es para analizarlo respecto a los conocimientos que aquí estamos adquiriendo. Lo único que teníamos que hacer era leer la etiqueta de la botella o saber qué había en la cajita. Planificábamos nuestros sentimientos y el objetivo del día era sentirse bien. Y ya vimos que, como manejamos aquí la adicción es un escape, es un mandato de urgencia, un mandato bioquímico de urgencia ante una negación. Es un huir de las emociones dolorosas. No es planificar qué tienes que consumir para ver qué efectos vas a recibir. Tenemos drogas de entrada, y luego tenemos
que nos volvemos en metodistas, ¿no? Donde ya nos metemos de todo, pues cualquier cosa es buena para escapar de la realidad. Inconscientemente, todo esto sin darnos cuenta, ¿no? Para el consumidor que no es adicto, porque no todo el que consume es adicto, sí puede uno volverse hasta catador de vinos y decir que qué buen vino, o prefiero un vino blanco seco, pero para el adicto no hay, compañeros, para el adicto no hay esa diferencia, ¿no? O prefiero la piedra sin raticida que con raticida, o prefiero el PVC para limpiar tuberías grandes que tuberías chicas, ¿no? No estamos pensando en el efecto que nos va a producir, estamos huyendo sin darnos cuenta inconscientemente y urgentemente de vivir la vida. Dice, en recuperación estamos expuestos a sentir de todo de un día para otro, e incluso de un minuto. Ya estamos abandonando aquella cosa de pretender negarnos a vivir las emociones. Entonces ya no estamos viviendo en vivo, en vivo lo que pasa. Aquí nos dice en el libro de Comunidad Terapéutica que es un clima de alta tensión afectiva, porque empezamos a vivir las emociones sin huir de ellas, ¿verdad? Las empezamos a vivir sin ningún recurso para pretender no vivirlas. Por eso dice, a sentir de todo de un día para otro e incluso de un minuto a otro. Aquí, cuando empezamos nuestro proceso de recuperación, hay una gran variabilidad emocional y ya no estamos utilizando el recurso del consumo para pretender que controlamos las emociones. Quizás estemos animados y felices por la mañana y por la tarde deprimidos y tristes. Nos estamos alejando de aquello y nos estamos acercando a vivir las emociones. Y las emociones, ya les dije yo, que no las producen los hechos que vivimos, los contenidos de la vida, sino la forma en que las catalogamos, lo que pensamos de ellas. Entonces, al principio nos cuesta trabajo, es un clima de alta tensión afectiva, nos dicen aquí. Cuando empezamos la recuperación, puede ser que estemos animados y felices por la mañana y por la tarde deprimidos y tristes. Ya no planificamos nuestros sentimientos. Dicen que antes planificamos nuestros sentimientos y emociones son sinónimos, viendo qué íbamos a consumir, viendo la etiqueta de la botella o qué había en la cajita, cosa que es mentira, ¿verdad? A lo mejor terminamos con sentimientos incómodos, como estar cansados a primera hora y muy despiertos en el momento de acostarnos. Naturalmente siempre existe la posibilidad de que nos sintamos bien, pero no se trata de eso. Hoy en día nuestra preocupación fundamental no es sentirnos bien, sino aprender a entender nuestros sentimientos, nuestras emociones y a vivir con ellas, a enfrentarlas, independientemente de cuáles lo sean. Lo hacemos trabajando los principios de construcción de una base espiritual para la vida y compartiendo con los demás. Aceptaré mis sentimientos, mis emociones, sean lo que sean, tal como son. Practicaré los principios espirituales y aprenderé a vivir con ellos. Entonces, la terapia aquí en la casa, sus propósitos conforme va avanzando el proceso, es no producir esas emociones que nos negamos a vivir. No las producimos sabiendo que siempre ocurre lo correcto, pero no a un nivel mental, sino a un nivel emocional, y eso se va ganando conforme lo vas viviendo. Pero en un principio lo que tienes que hacer es tener la capacidad de vivir todas las emociones que se te presenten. Los de Pema Chodrón no lo ven por ahí. No, Rodrigo. ¿Abajo de dónde, hijo? Para que los vamos por. Por aquí está, ¿verdad? Estoy pensando. No, aquí está. Aquí está. Sí.
sentido. Dice, cuando todo se cae a pedazos y sentimos incertidumbre, decepción, conmoción o vergüenza, lo que queda, lo que debe quedar es una mente clara, fresca y sin prejuicios, porque la realidad en la vida es que es impermanente, que hay incertidumbre en cuanto a lo específico. Y según les mencionaba yo respecto aquí a la fe, certeza en cuanto a qué es lo correcto, incertidumbre en cuanto a lo específico. En este mundo, pues los hechos son lo más variables, los contenidos son lo más variables. Dice, pero no solemos verlo así, por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre de estar en tierra de nadie e hinchamos ese sentimiento desfilando por la calle con banderas que proclaman lo mal que está todo. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás que firmen nuestra propuesta, hasta tener un ejército de gente que está de acuerdo con nosotros en que todo está muy mal. Olvidamos lo que hemos aprendido en la meditación y que sabemos que es verdad. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes, porque las emociones son mucho más poderosas. Las emociones son capaces de zarandearnos, de anularnos. Aquellos que hemos vivido, por ejemplo, la ira. Aquí antes teníamos una práctica de que cuando éramos atrapados por las emociones, vernos ante un espejo y ver cómo realmente todo nuestro físico cambiaba, todo, ¿no? Dice aquí, por eso lo que había empezado siendo un espacio enormemente abierto, se convierte en un incendio salvaje, en una guerra mundial, en un volcán en erupción, en una ola gigantesca. Usamos las emociones, las utilizamos. En su esencia son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarlas ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo los pies. Las usamos para tratar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. La humanidad no tiene, a través de su mente, la capacidad de ver la interconexión de todos los sucesos. El pensamiento no me sirve para lo que creo que me sirve. Lo que debo tener es la confianza, la certeza de la que hablamos. Pero aquí nos dice que las emociones son parte de la bondad de estar vivos. En la vida es una obra maestra. Decimos, Dios somos hijos de Dios que nos tienen sus planes con maestría divina, donde están presentes todas las texturas, todos los colores, todos los sabores, todas las emociones. Hay gente, por ejemplo, que solo soporta lo dulce, no soporta lo amargo, pero todo eso es lo que hace la vida. Tú catalogas que lo que no está de acuerdo a tu voluntad está mal. Tú mismo estás produciendo una emoción de frustración, de que no concuerda. Pero eso es parte de lo que es la vida. Y la vida no la debes de ver desde tu punto de vista, sino como la verías desde fuera. Dicen que una vez el Señor le dio a una santa el don de verse a ella misma como a una tercera persona. Por acá una de nuestras lecturas dice levitar. Un día que iba todo impaciente manejando, le dio la facilidad de ponerse por encima y ver que no había ningún motivo para esa agitación. El coche que iba delante de él, manejado por una pareja de personas ya de edad, vio que no tenía prisa por llegar a ningún lado. Los propósitos pertenecientes a lo mundano no es la meta del hombre. La meta del hombre es el control, el saber, el poder vivir la vida, el ser libre frente a las circunstancias, no quedar a merced de las circunstancias. Y esa libertad solo se alcanza
mediante la sabiduría espiritual. La última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar, tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Esto lo escribió el creador de la logoterapia, que se llama Viktor Frankl. Él estuvo en un campo de concentración muy famoso, Auschwitz, en la época del Holocausto. Él estaba constantemente amenazado a ser llevado a la cámara de gases. Él estaba, su esposa estaba por otro lado en un campo de concentración, pero a pesar de estar en esas terribles circunstancias, nadie le pudo quitar la libertad de su actitud frente a las circunstancias. Él se dedicó a servir a los demás. Él encontró el significado de la vida. Vio que el más alto significado de la vida es el amor. Vio que otras cosas que le dan sentido a la vida es algo bello que recordar, alguna habilidad que explotar, algún Dios, algún don que te haya Dios para utilizarlo en beneficio de los demás, algo bello que recordar. Lo habían sacado a hacer trabajos forzados, eran temperaturas gélidas allá, y a él le vino a la mente el recuerdo de su esposa, y con eso único, sin saber si ella estaba viva o muerta, con algo bello que recordar, encontró sentido para su vida y fuerza para mantener su actitud. Él no estaba a merced de las circunstancias. Esa libertad no te la puede quitar nadie. Y es lo que nosotros pretendemos alcanzar. Poder vivir todo lo que la vida nos presente basados en la confianza de que proviene del que sí es digno de confianza. La confianza en nosotros mismos ya no nos sirve, compadre. Y necesitamos la confianza. Ahora no se pregunten ustedes por qué, pregúntense para qué. Ese es el pragmatismo. El juicio de valor de esto que les estoy diciendo lo dan los resultados. ¿Por qué debemos sentirnos así? Para no negarnos a vivir ninguna emoción. Entonces lo que me está planteando este libro es que lo que pretendemos para no negarnos a vivir esas emociones es dejar de producir esas emociones. Pero mientras dejamos de producir esas emociones, mientras vivencialmente llegamos a convencernos de que siempre ocurre lo correcto para el todo, y de que todo suceso es una ayuda, tendremos que acostumbrarnos a tratar con nuestras emociones en lugar de depender de ellas. Aquí nos dice, al principio quizás estemos animados y felices por la mañana y por la tarde deprimidos y tristes. Ya no estamos huyendo de las emociones, ya nos estamos acostumbrando a vivirlas, y conforme vamos creciendo espiritualmente vamos a dejar de producir esas emociones con la confianza, con la certeza, no intelectual, no porque coincida con mi voluntad, de que siempre ocurre lo correcto para el todo y de que todo suceso es una ayuda. Y voy a ver el magnífico escenario que Dios me va poniendo enfrente momento a momento. Eso es lo que buscamos con la sabiduría espiritual. Es el cambio, las dos formas de evitar el consumo. Poder convivir con nuestras emociones, no negarnos sin darnos cuenta a vivirlas, mientras alcanzamos la capacidad de ya no producir emociones que nos neguemos a vivirlas. ¿Alguien gusta compartir algo, compañero? Padrino, sí, amigo. Y cuando, por decir, bueno, a mí desde siempre me ha llegado eso ahorita que está mencionando, que en las mañanas amanezco bien o al revés, ¿no?
o sea, yo siento en mí, mi pensamiento siempre ha sido, de repente se me empieza a bajar la pila, ¿no? Se me baja la pila y llega un momento en que pues se acaba, ¿no? Y empiezo a tener pensamientos mórbidos y cosas así. Ahí en esos momentos, ¿qué es lo que usted me recomienda hacer para...? Yo lo que hago cuando empiezo así me duermo mejor, pero ya es algo que no quiero, ya quiero aprender a vivir las emociones porque... Primero tendremos que enfrentar y ver cómo pasa. Porque lo pienso en si algún día yo llego a la escuela, al trabajo o algo, de modo de que me llegan esos pensamientos y me voy a dormir. Sí. Pues no. Espérame tantito. Ya empieza así como un carro que ya no da marcha y ya... Sí, espérame tantito. Mira, dice, la comunidad terapéutica es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación, o también podríamos decir habilitación. Vamos a habilitarnos para vivir esas cosas. De adictos, tienen lugar en un medio altamente estructurado a través de un sistema de presión artificialmente provocado para que el residente actúe su patología frente a sus pares, quienes le servirán de espejo de la consecuencia social de sus actos. Esa situación es tolerada voluntariamente por el residente, quien se ve inmediatamente contenido en un clima de alta tensión afectiva. Aquí te proporcionamos medios para contener tu enfrentamiento con tus emociones, para que te des cuenta de que las emociones se viven y pasan. Y esos medios pues son nuestras actividades, son nuestras sesiones de terapia. Por ejemplo, una cosa en la que yo hago mucho énfasis es que lo que hacen en la primera reunión del día, que es leer estas lecturas, lo poco con lo que se vayan quedando de ellas sea material de trabajo para todo el día. Si cuando aparecen esos estados emocionales, en lugar de permanecer ahí, se vayan hacia acá. Conforme vaya uno avanzando en esto, dejarás de producir esas emociones y tus emociones se estabilizarán más, ya no estarán en un sub y baja, ¿no? Pero esto que les digo yo lo van a tener que estar viviendo ustedes, y después estaremos capacitados para vivir cualquier emoción que la vida nos presente, ¿no? Esto es lo que les comparto yo como experiencia de lo que sucede en este proceso de cambio. Pero no tenemos que negarnos o que huir de lo que te está pasando. Lo que nos está pasando es natural. ¿Por qué es natural? Porque ahorita no tienes aquella cuestión que te decía que podías huir de lo que vivías, o aquello de lo que dependías, que tampoco te daba el resultado que querías. Entonces es un primer enfrentamiento con tus emociones, y es aquí donde vamos a practicar cómo tratar con ellas. ¿Ves? Sí, bueno. Sí, y ver cómo las vives, y al ratito ya pasaron, hijo. Y ya después vas a dejar de producir esos estados, hijo. Y ya no va a ser así la cosa, ¿no? Cada vez va a ser más parejita, ¿no? Sí, bueno.